Buenas noches, muy buenas noches. Gratísimo placer reunirnos un sábado más para hablar en esta oportunidad de economía, de la economía nacional, de sus desafíos, y qué bueno hacerlo con alguien que tiene calidades de sobra para profundizar en el análisis. Es además uno de los economistas que, sin ser bochistas en términos políticos, nunca se lo he preguntado, es un maestro en la buena comunicación. Parece un bochista, pero de la explicación de la economía. Hay temas importantes que conversar y qué bueno que está con nosotros el profesor doctor Pedro Silverio. Bienvenido, mi señor. Muchas gracias. Buenas noches, Pablo. Bueno, la primera se cae de la mata porque ya se dio el paso. Esa era la crónica de una ruptura anunciada y de unos amores por iniciar. Y ya tenemos relaciones con China Popular. Una exigencia de China Popular es la ruptura con Taiwán, que ellos consideran su territorio. Entonces me gustaría el análisis de Pedro Silverio del significado que podría tener para la economía de la República Dominicana estrechar estos lazos diplomáticos, que los económicos ya existían, pero ya cuando se da este paso podrían venir otras oportunidades de negocios. Sí, a ver. Lo primero que tendría que decir es que este establecimiento de relaciones diplomáticas con China, la República Popular de China, nos representa, como yo veo que en cierta manera se ha interpretado, como si el país hubiese firmado un acuerdo de libre comercio o un tratado de libre comercio con China. En realidad no ha ocurrido eso, sencillamente se han restablecido, se han normalizado unas relaciones diplomáticas que tienen un gran contenido económico, financiero, que es sumamente importante, pero había relaciones comerciales ya entre la República Dominicana y China. Las ha habido por muchísimo tiempo. Y yo sitúo esta decisión en el contexto latinoamericano. ¿Qué ha pasado con América Latina en estos últimos 17 años? Que son los años que se corresponden con el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio. Una vez que China es admitida en la Organización Mundial del Comercio, esto abrió las puertas para que otros países que no tenían relaciones o tenían relaciones muy limitadas con China, abrieran sus puertas porque ya China era parte de la comunidad internacional de manera legítima y de manera legal. Durante esos 17 años, Latinoamérica ha mantenido una vinculación creciente con China. Los niveles de comercio que había en el 2001 con China eran, vamos a decir, no eran significativos, tenían alguna importancia relativa, pero no era un comercio como lo que ha ocurrido, que en 17 años América Latina ha pasado a tener cerca de un intercambio comercial con China que está alrededor de los 300.000 millones de dólares al año. Es decir, es un intercambio extraordinario el que existe en América Latina, particularmente con los países de América del Sur, entre los que están Brasil, está Argentina, Venezuela, Colombia, que tienen intercambios muy fuertes con China. Esto podría estar relacionado con la actitud de los gobiernos de los Estados Unidos en los últimos años, que de alguna manera han descuidado su patio trasero. Entonces no se ve el mismo liderazgo y activismo, incluso económico, que tenían los norteamericanos hacia América Latina en la era Reagan, por ejemplo. Sí, ¿Algo ha pasado en ese sentido? Sí, y las cosas ocurren dentro de un sistema, es decir, las cosas no ocurren de manera aislada. Claro. Ciertamente esto se vincula con deficiencias en las políticas de Estados Unidos hacia América Latina, y realmente ha habido esas deficiencias, y esas deficiencias han dado espacio para la participación china en los flujos comerciales con América Latina. Pero hubo esfuerzos en ese sentido, esfuerzos deliberados. En los
primeros gobiernos, creo que fue en el primer gobierno de Lula, Lula patrocinó lo que se llamaba un eje sur-sur. Recuerda que estábamos hablando de las relaciones norte-sur, las relaciones entre el sur de América y con el norte de Estados Unidos. Entonces, la misma relación de establecer un eje sur-sur daba la relación de una relación de más igualdad entre los países, pues una relación más horizontal entre los bloques comerciales. Pero lo que ha ocurrido en realidad es que gran parte de las ventajas comerciales que se han derivado de este intercambio con China, fundamentalmente han sido más aprovechadas por China que por América Latina. Explícame eso. Esto se explica por el hecho de que en el intercambio comercial, América Latina en su conjunto tiene un déficit que debe estar ya cerca de los 100.000 millones de dólares al año. Es decir, hay un gran flujo comercial en el cual China, la economía china, está exportando mucho más hacia América Latina que lo que las economías latinoamericanas están exportando hacia China. Esto es grave porque esta es la queja del gobierno de los Estados Unidos. Exactamente. Y no solamente la queja de Estados Unidos, que eso nos sitúa en una discusión anterior, la periferia y el centro. La vieja discusión estructuralista de que las relaciones de intercambio se dan entre una periferia y un centro, que la periferia exporta las materias primas y el centro le vende los productos elaborados, manufacturados. No ha sido ninguna diferencia con China. O sea, América Latina le ha vendido más del 70% de sus productos, han sido hidrocarburos, han sido alimentos, materia prima. Ha habido muy poco intercambio de productos elaborados de América Latina hacia China. Es decir, que con China se ha estado reproduciendo la misma relación periférica-centro que se hizo con Estados Unidos. Entonces, ¿cómo tú ves las ventajas? Porque, bueno, ya una ventaja está en que llegan los productos chinos aquí, generalmente a un precio inferior. China, la manufactura china ha ido mejorando en los últimos años, ya no es aquel producto carabelita de los años 80, muy felices, pero hay otra parte. ¿Cómo podemos nosotros manejarnos con esta situación de que vayamos más allá de esta balanza comercial a favor de China y entremos a lo otro? Claro, que nosotros también tenemos un déficit con China, en el comercio con China. Pero muy grande. Muy grande. O sea, nosotros importamos de China alrededor de 2.000 millones de dólares al año y exportamos quizás 200 millones a China. O sea, tenemos un déficit comercial extremadamente alto. Pero la decisión, aparte de que uno pueda decir, hay todo un modelo de reproducción de viejas prácticas comerciales internacionales, de que, bueno, seguimos haciendo lo mismo, exportando materias primas y recursos naturales, y eso no son productos sin ninguna transformación o gran valor agregado. Sin embargo, aún dentro de esas restricciones y de esas precariedades, si podemos llamarlo así, hay beneficios que pueden ser logrados de estos procesos. Y yo creo que hay un beneficio directo que se ha querido negar, pero que quizás la diplomacia no llega a los niveles de sinceridad para admitir esas cosas, pero la diplomacia del dólar ha hecho su trabajo en este caso. Y esa diplomacia del dólar no es, o como alguien lo llamó también la diplomacia de chequera, no es que sea de todo mal en un sentido. Sí, una cosa es que tú ocultes que realmente tú vas a recibir un beneficio económico directo por haber hecho ese acuerdo, como Taiwán lo estaba haciendo, nos estaba dando un beneficio directo para que el país mantuviera su lealtad con ella, de manera que van a quedar suspendidos una serie de proyectos que necesitan recursos futuros, que estaban ya comprometidos, si no tendrían que buscarlo en el presupuesto. Obviamente que habrá mecanismos para que China compense al país por eso. Extraoficialmente yo manejo la información de que todos los proyectos importantes que mantenía Taiwán con la República Dominicana, incluido el maravilloso proyecto del CAIT, del Centro de Ayuda Integral para Niños Discapacitados, pues todo eso se va a mantener en un gesto de buena voluntad para iniciar estas relaciones. Se va a mantener, pero lo va a mantener China.
Sí. Claro, O sea, claro, un poco claro. China dice, Bueno, mira, pues eso es parte del acuerdo. vamos a Eso es parte establecer, del pero yo tengo acuerdo. problemas. Aquí yo tengo un 911 Claro. y tengo un compromiso Claro, con y CAI. hay una diversidad de Entonces, proyectos, que una carpeta de proyectos. presidente, no se preocupe. Esto nosotros Claro, continuamos. yo no tengo, yo no, Que es po- yo pura no- realpolitik. entonces yo no veo ninguna razón por la cual tú no puedas admitir que eso es así. O sea, ¿por qué yo tengo que decir lo único que voy a tener es la ayuda de los becarios? Claro. No, o sea, vamos a admitir que realmente es así. Y ha sido el beneficio económico, ya sea directo en ese sentido de compensaciones directas, pero también el beneficio que puede derivarse de financiamientos directos de China, del gobierno de China al gobierno dominicano. No olvidemos que China en la última década le ha prestado al gobierno de Venezuela más de 50.000 millones de dólares. Entonces, China tiene un brazo generoso con América Latina para este tipo de cosas. Llegaste donde yo quería llegar y donde voy a sentarme a conversar después de la pausa, porque comenzaste a hablar de los minoplis, de los chelitos, en un momento en que el modelo de endeudamiento de la República Dominicana comienza a presentar señales de agotamiento. Cuando regresemos sigue esta conversación con el profesor doctor Pedro Silverio, economista de los del número de la República. Ya regresamos. Pudiera verse en el gobierno chino una posibilidad de endeudamiento e incluso pudiera ser financiamientos mucho más ventajosos que los financiamientos que se logran a través de la colocación de bonos soberanos. Doctor Pedro Silverio, llegamos donde queríamos llegar o quería llegar yo con esto de la posibilidad de que haya un gran financiamiento de parte de los chinos a la economía dominicana, al gobierno dominicano, en un momento en donde nuestro modelo de endeudarnos para pagar deudas y seguir creciendo como crecimos, y ahí está el informe del Banco Central, pues estaba presentando señales de agotamiento confirmadas y advertidas desde el Banco Mundial al Fondo Monetario Internacional, y eso es mucho decir. Sí. Hablemos de esa parte. ¿Qué posibilidades le ve Pedro Silverio a que este encuentro, este reforzamiento de nuestras relaciones ahora en el aspecto también diplomático, ayude en ese aspecto? Ciertamente, yo creo que es una de las ventajas grandes que tiene el país de haber firmado de establecer estas relaciones con el gobierno de China continental. Y es que probablemente se esté abriendo una fuente de endeudamiento casi inesperada, donde el gobierno va a tener ahora la posibilidad de tomar prestado de una manera mucho más ágil. Estamos hablando de la posibilidad de una renegociación de parte de nuestra deuda. Eso no es descartable. Yo no lo incluiría dentro de, no lo puedo descartar, pero no lo incluiría dentro de las cosas como que yo veo así a corto plazo, porque renegociar una deuda trae muchísimos problemas a un país, incluso de reputación, que es un proceso que a menos que un país no esté ya en un estado que vaya inevitablemente a un default, él puede hacer. Entonces, porque es muy daña mucho la imagen de un país. Y la buena imagen que tiene el país en ese aspecto, según los resultados de las colocaciones de los bonos, te dice que vamos, todavía aguantamos. Exactamente. Entonces, el hecho de que China esté ya con relaciones formales con nosotros, yo creo que una de las ventajas que va a tener es ese acceso a un financiamiento, es decir, las fuentes de financiamiento del gobierno que pudieran estar, digamos, entrando en una etapa de agotamiento, pudiera verse en el gobierno chino una posibilidad de endeudamiento que yo pienso que, e incluso pudiera ser financiamiento mucho más ventajosos que los financiamientos que se logran a través de la colocación de bonos soberanos. Es decir, que desde ese punto de vista es ventajoso, pero de otro punto de vista es que
él abre también la posibilidad de seguir sustentando todo un modelo económico sobre la base del endeudamiento y China en este sentido pues sería una fuente más. Precisamente esto nos lleva a otro asunto, una feliz noticia, maravillosa noticia. La semana antes pasada se presentó el informe del primer trimestre del Banco Central, orgásmico informe. Qué maravilla, Goyo, qué maravilla. Crecimos 6,4, dicen las autoridades que podríamos llegar a crecer 7. Recordar que el Fondo Monetario había programado 5,5, pero aumento importante en segmentos como zona franca, construcción, comercio, transporte, salud, hoteles. El balance de pagos tiene un superávit de 183,7 millones. ¿Qué más digo? Inflación acumulada de 0,55 en el trimestre y la interanual de 3,91. Eso está lindo, eso es sello, bello, bello, bello. Sin embargo, siempre hay una vaina, siempre hay un pero, doctor. Uno no ve una relación en el buen desempeño de la economía dominicana según estos datos y nuestros indicadores sociales. Estamos hablando en salud, en la pobreza, en el desempleo del sector privado. ¿Qué ocurre? Volvemos al temita de que algo está agotado por ahí, don Pedro. Sí, esto es yo lo circunscribo en lo que llamaría la calidad del crecimiento, porque pudiéramos tener... Qué buen concepto, primera vez que lo escucho aquí en el programa, la calidad del crecimiento. Sí, porque ciertamente la economía a través de los años se ha inflado. Ha crecido. De que crecemos, crecemos. Ha crecido y la economía dominicana ha mostrado una capacidad de crecer aún en las circunstancias más adversas, internacionales o locales. La economía de alguna manera se las agencia para crecer. Pero ¿por qué, insisto, por qué esa ruptura, ese choque, esa contradicción entre lo bien que nos va a partir de los datos que he presentado y nuestra mejoría? Por ejemplo, hemos mejorado en lucha contra la pobreza, hemos mejorado en lucha en la pobreza extrema, hemos mejorado en mortalidad materno-infantil, pero no como deberíamos haber mejorado a partir del exitazo. Si comparamos con... Líderes en América Latina en crecimiento, somos los matatanes. Claro. ¿Por qué? Desde la economía, ¿qué explica bueno, eso? Ahí está el problema institucional envuelto en este tema, está envuelto el asunto de cómo se ha estado generando ese crecimiento y cómo ese crecimiento, por ejemplo, no ha sido capaz de fortalecer la formalización de la economía, sino que se ha mantenido por encima del 50% de la informalidad en nuestra economía. Y ya desde el momento en que tú mantienes una economía con esos niveles de informalidad, ya ahí tú estás hablando de malas instituciones, deterioro de las instituciones, estás hablando de un problema fiscal, porque mucho del problema de la formalización se origina en las políticas tributarias, en cómo está confeccionado el sistema tributario, cómo penaliza a los negocios y penaliza a los individuos para formalizar sus operaciones dentro de un sistema impositivo que es bastante penalizante. Lo que pasa es que hay un aspecto preocupante y es que esa informalidad no ha disminuido, sino que tiene años increciendo, ya pasó hace rato del 50%. Sí. Entonces, en un país donde el 60% de los empleos que hay son informales y los que son formales en su mayoría son del Estado. Entonces, exacto. Entonces te está diciendo que el modelo económico no está funcionando por algún lado, no está funcionando porque si en lugar de estar creando empleos formales con buenas remuneraciones, lo que estamos creando empleos informales, tú estás creando como una especie de subconjunto en la economía de ciudadanos que tienen un trabajo, tienen un salario, pero no tienen una protección social.
no tienen Con todo lo que eso significa. Exactamente, con todo eso significa. Esa desprotección, esa gente, eso es lo que te dice a ti, vulnerabilidad. eso es lo que te habla de la calidad de ese crecimiento, cómo se está originando ese crecimiento y las políticas que están llevando a ese crecimiento, ese desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista monetario. Esa calidad en esas políticas lo que determina, al final de cuentas, que el crecimiento se esté dando en base a unos flujos de endeudamiento que se agotan, Claro. se ha estado creciendo en los niveles oficialmente altos. Entonces, pues, generamos un problema, es que no estamos resolviendo con la debida celeridad los problemas de pobreza y hasta de desigualdad que se generan en la economía. Y eso no se puede resolver si no hay mecanismos dentro del mercado que permitan que los individuos, las personas, puedan tener un trabajo digno y puedan tener, en base a ese trabajo, una protección social que le permita una calidad de vida. Sin embargo, acabamos de citar el informe de crecimiento en exportaciones, zona franca, turismo, construcción, comercio, transporte. Eso va bien. Sin embargo, el gobernador Valdés Albizu en más de una ocasión ha externado su preocupación por los bajos salarios. Entonces, después de la pausa, vamos a ver cómo se puede salvar esa contradicción de que el gran señor de la política monetaria, que conoce como pocos dónde se está cocinando el sancocho, hace y vuelve y hace, no fue que lo dijo un día, vuelve y hace la advertencia, que además para colmo es una advertencia saludada por el jefe del Estado, que dice que nadie debería vivir con 10,000 pesos mensuales. Entonces, la economía va bien, crecen los sectores, la inflación está controlada, el dólar está relativamente controlado, 48, 49, casi 50, pero a la hora, o sea, lo que quiero decir, se opera muy bien de puta madre, pero entonces resulta que al cirujano se le muere el paciente, profesor. Sí. Hablemos de eso después de la pausa. Bueno, aquí los riesgos son tan grandes que vamos a seguir con lo que tenemos. El modelo vamos a ver cómo nos mantenemos en el día a día y el gobierno se ha mantenido en el día a día, resolviendo los problemas del día a día. Y entonces, como dice el bolero, a partir de todo lo explicado hasta ahora, ¿qué se podría hacer para que nuestra sociedad y nuestra economía, que marcha tan bien en lo que tiene que ver con su estabilidad macroeconómica, con los numeritos grandotes, pues eso se exprese? ¿Qué se puede hacer? ¿De qué manera se cambia un modelo de una economía en un país? ¿Qué se puede hacer? El cambio de modelo es una de las cosas que ha probado ser más difícil. Más difícil. De realizar, más difícil de lo que uno se puede pensar. Claro. Y es más fácil quizás de decirlo que hacerlo. Cambiar un modelo implica cambiar un statu quo que muchas veces no tiene la fuerza para no permitir que eso ocurra. Pero implica también en la repartición del botín. Quizá el sector X que ganaba más con este modelo es una no va a ganar recomposición. tanto. Esa recomposición, es una recomposición. Entonces ya entra la bendita política. Claro. Yo con el modelo actual, mi sector, yo soy el sector Banilejo, nos va muy bien, ahí ya entra la bendita política. Claro. Fíjate lo difícil que es que cuando Danilo asumió por primera vez la presidencia de la República, sí, uno de sus grandes compromisos, que lo había asumido también como candidato, era el cambio de modelo. Pero eso apareció en el primer discurso y única vez que apareció en los discursos de Danilo Medina fue la última vez que fue cuando tomó posesión en el 2012, apareció lo del cambio de modelo y se olvidó para siempre del cambio de modelo. Las políticas siguieron siendo las mismas, es decir, las bases de ese modelo, desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de la política monetaria, siguieron siendo la misma receta que hicieron crecer la economía en los años anteriores a Danilo, son las mismas recetas que han hecho crecer la economía después de Porque ahí entró la economía política de lo que acabamos de decir. Cuando tú le dices, vamos a organizar esto, miren,
casi 3 del PIB que hay en exenciones, vamos a revisarlas, no a quitarlas, vamos a sentarnos a revisarlas. Claro. Oye, se le armó un lío al pobre sureño, terrible. Entonces hay una situación difícil porque se agota el modelo, parecería que es importante cambiar el modelo, pero cambiar el modelo significa afectar unos sectores que le tiran a matar a estos gobiernos. Una recomposición incluso económica que tiene consecuencias políticas y que no hacen previsible un resultado en el corto y mediano plazo. Y por lo tanto dice, bueno, aquí los riesgos son tan grandes que vamos a seguir con lo que tenemos. El modelo vamos a ver cómo nos mantenemos en el día a día, y el gobierno se ha mantenido en el día a día, resolviendo los problemas del día a día. O sea, sería un poco como lo que pasó con el sistema financiero, que solo después de estar 50 años quebrando bancos, en el 2003 explotó el sistema financiero. Entonces, solo entonces hubo, por presión del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, organismos internacionales, que meter en cintura ya no a los culpables solamente, sino al sistema completo. Pero solo después de aquellos 55 mil millones de pesos, que yo no sé por cuánto van, porque debe haber todo el dinero del mundo ya. Por eso es que viendo esas experiencias en distintas áreas de la economía, no solamente el sector financiero, viéndola en todos los sectores, uno se da cuenta que casi siempre cuando no se hacen las debidas reformas en los tiempos que debieron hacerse, terminan la corrección a través de una crisis. Entonces la crisis llega y ahí entonces tenemos que tomar las decisiones que hubieran sido quizá menos dolorosas si se hacen en un proceso gradual de ajuste. La crisis política del 94 fue la que permitió aquellas modificaciones. Sin crisis política del 94 no se hubiesen dado las modificaciones políticas estructurales que se dieron. Exacto. Entonces yo creo que no es inteligente esperar que ocurran las crisis para que la sociedad o los países o los gobiernos tengan que hacer los ajustes y las reformas. Y uno de los elementos que detienen más las reformas económicas es precisamente cuando los gobiernos tienen la facilidad de endeudarse. Cuando un gobierno tiene la facilidad de endeudarse, que puede posponer los problemas hacia el futuro, se irá endeudando. En vez de afectar a este sector para organizar el problema, me endeudo y los mantengo contentos y me permiten gobernar. Y por eso los organismos internacionales son muy conscientes de esto y dicen, bueno, ahora que la economía está creciendo, ahora que la economía tiene una cierta estabilidad, ¿por qué no hacer las reformas ahora, aprovechar la oportunidad y compartir esos costos de una manera, con el liderazgo político, de una manera más uniforme? Y no esperar que se agote el modelo de endeudamiento para luego entonces entrar en crisis y tomar las medidas de ajuste. Bueno, yo no sé si a los economistas dominicanos les tocará mucho, pero yo creo que es un tema de cientistas sociales, donde hay economistas, politólogos, sociólogos, pero hay una vaina que se llama gobernabilidad, que lo justifica casi todo. Cada vez que hay un revolú, una cosa dice, no maquinibni, vete al paso, que entonces la gobernabilidad nos obliga a ceder a este sector. Y así vamos. Pero esa gobernabilidad es una ecuación que es difícil de calcular o difícil de medir. Una ecuación que tú la defines a tu conveniencia. Es decir, yo defino mi ecuación de gobernabilidad en base a estos criterios. Claro. Ahora, esa ecuación de gobernabilidad puede ser de otra forma. A mí, soy recurrente, quizá lo he repetido y lo voy a repetir. Había un estadista francés, y ahora quizás puede ser François Mitterrand, no recuerdo bien, pero él decía que la política no era el arte de lo posible, que la política era el arte de hacer necesario lo posible, de hacer posible lo necesario. Ese es el arte, que tú puedas hacer posible lo que es necesario, porque lo otro, esa gobernabilidad de rutina, que es sencillamente mantener las cosas como están, no es una gobernabilidad de largo plazo, es una gobernabilidad de corto plazo. Y a mí me llama mucho la atención la actitud de los sectores del poder económico, los príncipes del capital y del dólar del país, porque qué bien le ha ido a la burguesía financiera de este país luego de la aplicación real y contundente de la ley monetaria. O sea, a partir de que el sistema financiero nacional permite que el Estado haga su trabajo como ente regulador. Bueno, la semana pasada recibí yo el informe
del banco, del Grupo Financiero Popular, a quien envío mis felicitaciones, todo mi reconocimiento, pero ahorita sale el del otro banco y pasado mañana el del otro. O sea, ha dado resultados. Sin embargo, ni aún con ese buen ejemplo se aprende y el país corre sus peligros. Y es realmente un ejemplo extraordinario ese del sistema financiero, porque el sistema financiero tiene sus particularidades que siempre deben ser protegidas como un sector muy sensitivo en la economía. Y por lo tanto debe manejarse con mucha prudencia cualquier norma, cualquier regulación que se vaya a establecer. Pero esa experiencia del 2003 dio una buena base para mirar cómo estas cosas, estas reformas que fueron fruto de esa crisis financiera del año 2003, cómo esas reformas también han permitido un sector financiero más saludable, mejor consolidado. Y rentable. Sí, o sea, muy rentable, que lo que es bueno para el país. Y la que sea así. credibilidad por los cielos. Hay una competencia entre los bancos dominicanos ganándose premios internacionales que es una chulería. Exacto. Y entonces, eso no está separado de ese proceso de regulación que puede ser que, como ocurre con todos los procesos de regulación que se originan en crisis, que a veces sobreregulan un poco porque se van un poco al otro extremo. Pero después se van haciendo los ajustes también de esa sobreregulación. Doctor Pedro Silverio, doctor en economía, exgerente general del Banco Central. Cuando regresemos, avive el seso y despierte, porque le tengo un buscapié. Ya regresamos. Segmento final de este programa viene Buscapié, porque resulta que el proletariado nacional, el proletariado de este país, por lo menos en gran medida, es un proletariado indocumentado, con escasísimo nivel de formación educativa, a veces ni siquiera, sin documentos, no de estadía aquí, no, sin documentos en general. La economía dominicana, rubros fundamentales de la economía dominicana dependen ya casi en absoluto de una mano de obra extranjera, indocumentada, creciente, y que el gobierno se niega a aplicar las leyes laborales que debía aplicar, no necesariamente ese trabajador que anda buscando un plato de comida, sino al empleador que entra en esta dinámica. Entonces yo lo que quiero que me expliquen desde la economía hacia dónde va un país, el peligro de un país que depende, su economía depende, que el proletariado de este país es un señor haitiano, indocumentado, con baja formación, sobreexplotado por lo mismo desde la economía, profesor Silverio. ¿Hacia dónde es un vamos? buscapiés realmente. Pero que lo mucho hasta Dios lo ve. A veces los economistas tendemos a simplificar las cosas y simplificar los problemas de una manera extrema, pero a mí me parece que este tema trae hacia la mesa el tema de las instituciones de un país que no cumple con sus propias reglas. Es decir, nosotros tenemos una inmigración, especialmente haitiana, completamente desordenada. Desordenada porque simplemente cruza una frontera y al contrario, alrededor de esa inmigración hay negocios. Hay negocios de funcionarios públicos. Que es lo que agrava. Exactamente. Entonces, cuando tú introduces que hay funcionarios públicos negociando con Visa, negociando con los pases en la frontera, que hay todo un engranaje militar que administra también esa parte, tú dices, bueno, esto no tiene una solución. No tiene una solución dentro de las fronteras de la República Dominicana. Pero ¿cómo afecta la economía de un país un escenario así? ¿Cómo lo afecta? Bueno, a mediano plazo. O sea, seguimos así. De repente en este país, si ustedes quieren, háganla. Bueno,
hagan lo siguiente, traten de construir una cisterna en el patio de su casa. Aquí vamos otra vez al tema de la calidad del crecimiento y la calidad de los procesos, porque tú puedes tener un crecimiento, pero un crecimiento también que está siendo alimentado con mano de obra inmigrante indocumentada o bajo contratos que no son institucionalmente no, el término legales. Indocumentada, para no decir ilegales. Exacto. Indocumentado, no hay documento. O no es exactamente. Y no se cumple con las proporciones del 80-20. Es decir, tú tienes entonces un marco institucional donde no existe una voluntad política de hacer cumplir las reglas. Pero tú tienes un problema que no solamente se está originando dentro de nuestra propia frontera. Es un problema que se está originando en la frontera, más allá de la frontera nuestra, dentro de Haití. Porque mientras haya una desigualdad en los niveles de desarrollo, en los estándares de vida de la República Dominicana con Haití, se va a ocurrir lo que históricamente siempre ha ocurrido, una presión migratoria de mano de obra del país menos desarrollado hacia el país más desarrollado, que es lo que nosotros también hemos tenido hacia Estados Unidos. Fíjese, mi doctor, que esto conecta con un problema nodal fundamental de la economía dominicana, que es el problema de los empleos verdaderos, los de calidad, no los informales ni los del Estado a medias. O sea, tenemos aquí un problema, primero de desempleo, luego de bajísimos salarios de los empleos formales. O sea, que hay pocos empleos de calidad. Entonces, ante ese escenario objetivo que está ahí, el gobierno permite esto que está ocurriendo al punto de que, insisto, hoy, si usted va a hacer una cisterna en el patio de su casa, no va a ser un ciudadano dominicano que la va a construir. ¿Hacia dónde va el buey que no ara? Sí. Bueno, realmente yo lo que veo es un problema aquí de calidad, en términos de que es una mano de obra de muy baja formación y por lo tanto entra la economía a operar en los niveles en los niveles inferiores, vamos a decir, de la cadena de calidad del mercado laboral, porque va a entrar como ha entrado especialmente en el sector de la construcción, o ha entrado en la misma agricultura, en los quehaceres domésticos. Ha ido también permeando en el propio sector turístico, de turismo. Es decir, ha ido entroncándose en sectores importantes de la economía dominicana y crea una cierta dependencia de esa mano de obra, porque la mano de obra dominicana, aunque hay estudios que pudieran revelar que el impacto en el salario no ha sido tan fuerte, pero ha de esperarse que si los flujos migratorios de baja calidad de mano de obra están aumentando, probablemente haya un impacto en esos trabajos y en esos salarios de esos sectores que ya dominicanos están siendo desplazados de ellos. Podríamos decir entonces, y qué manera de terminar un programa, que esto lo que viene a agravar es el existente gravísimo problema de desempleo en la República Dominicana, a pesar de nuestro buen desempeño macroeconómico. Por todo lo que hemos tratado en este segmento, lo único que hace es agravar ese problema. ¿Hacia dónde vamos entonces? Si tenemos un problema de desempleo y esto no se frena, ¿hacia dónde va la economía dominicana en la realidad de los hechos? Más allá de sus buenos indicadores macroeconómicos. No, y hay que verlo en el mediano y el largo plazo, porque en el corto plazo resuelven los problemas de un sector, pero una economía que va con esa tendencia es una economía que va por muy mal camino, como lo percibe la mayoría de los dominicanos. Es decir, la economía dominicana, cuando tú unes todos estos elementos que van desde el endeudamiento, desde los temas de la institucional, donde yo incluyo el tema de la corrupción, cuando tú pones todos estos elementos y le agregas los flujos migratorios desordenados que están ocurriendo en el país, lo que nos espera no es una crisis sencilla. Entonces yo creo que esa ecuación de gobernabilidad que tú has mencionado, hay que incluir ese mediano y ese largo plazo. ¿Hacia dónde nos lleva esa ecuación de gobernabilidad en el mediano y el largo plazo? Porque nos está llevando por un camino equivocado. Muchísimas gracias. Gracias. Don Pedro Silverio, ya ustedes saben, por eso es que yo
lo invito asiduamente a este programa. Son las calidades con las que puede hablar quien tiene la formación y la experiencia y además el discurso bochista en términos económicos, quiero decir, en lo que tiene que ver con que es uno de los economistas no solo mejor amueblados, sino que tienen un discurso más didáctico. Y eso a mí personalmente, y creo que a ustedes también, les encanta. Muchísimas gracias, profesor. Gracias. Pedro Silverio. Señores, terminamos aquí. Recuerden que inmediatamente termina la entrevista, y ya terminó, está a su disposición en nuestro canal en YouTube, Makini en TV. Una feliz noche, si es en familia, mucho mejor. Buenas noches.